para entender de primera mano y a viva voz la experiencia de pacientes y usuarios en el día a día. Bienvenida, Hanna Escobar, Senior Program Manager de Edelman, y Diego Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades. Hola, miren el fenómeno que está ocurriendo, que me parece muy interesante, y voy a empezar por ahí, y espero que se lo cuenten a sus compañeros más tardecito, mañana, y en el transcurso de este evento. Muchos de los que asisten a este foro dicen que el paciente es lo primero, y ponen al paciente en el centro, y buscan al paciente para hacer campañas de advocacy, no sé, awareness, demás. Invierten mucho en eso. Pero cuando la Andy pone un espacio, que es una cápsula de pacientes, todos se van a hacer networking. Y eso pasó el año pasado. Y este año, se lo agradezco a la Andy además porque lo puso en cápsulas estratégicamente ubicadas para no perder tanta atención del público. Y sí, eso es cantaleta, y sí, también es un regaño, pero los que me conocen del sector sabrán que yo igual les voy a echar esta cantaleta porque me parece una falta de coherencia absoluta hacer eso y una falta de respeto absoluta hacer eso y después ir a buscar a los pacientes para que les colaboren con sus estrategias de advocacy y todas sus demás tácticas. Quería empezar por ahí y además me puse un vestido de mariposas amarillas esperando que al presidente Gustavo Petro le guste y no le parezca muy nazi. Y bueno, ya ahora sí como comenzamos con la conversación, Dieguito. Bueno, Hanna, muy buena reflexión para arrancar. Un saludo para todos. De verdad que es un gusto, un placer estar en este espacio. Gracias a la AMDI, porque sabemos que hay un interés genuino en involucrar la voz de los pacientes y de las familias en estas discusiones, en estos espacios. Hanna, esto se llama coherencia. Sí. Coherencia. Y de ahí mismo viene el agradecimiento por tratar de hacerlo en cápsulas y pensar en eso que nos pasó el año pasado para tratar de no repetirlo este año, a pesar de eso, pues claramente. Quería empezar, Diego, haciéndote unas preguntas muy sencillas. Tenemos corto tiempo, pero quiero que lo aprovechemos súper bien. Y la primera, pues en torno obviamente a enfermedades huérfanas, y la primera es un poco ese sentimiento o ¿qué se siente recibir un diagnóstico tan incierto? Porque pues, son enfermedades poco conocidas. ¿Y cuál es el impacto que eso genera como en términos de incertidumbre y también en términos de la familia? ¿Cómo reacciona la familia frente a eso? Y cómo de alguna forma eso no se logra transmitir hacia afuera porque pues somos pocos. Digo somos porque pues en mi familia también tengo esta circunstancia, entonces somos pocos. Digamos cómo lo ves. Bueno, tú también eres miembro de la comunidad y aparte de eso también eres activista, lo cual es muy importante también para nosotros. ¿Qué significa vivir con una enfermedad poco frecuente, rara, huérfana, de baja prevalencia, como la quieran llamar? Significa iniciar una travesía muy compleja, ¿sí? Una travesía en donde la primera etapa es la más difícil, es conseguir la detección temprana de una enfermedad. ¿A qué te enfrentas? A tener que visitar muchas veces las instituciones en atención primaria, enfrentarte al hecho de que hay profesionales, hay talento humano en salud que todavía no tiene las herramientas y el conocimiento para poder sospechar acerca de estas enfermedades que son muy complejas, ¿sí? Es muy difícil y nosotros también lo entendemos desde la comunidad de pacientes, pues aprender sobre todas las enfermedades. Estamos hablando que en el mundo hay más de 9.600 enfermedades raras identificadas. En Colombia ya están identificadas 2.236. No pretendemos, por supuesto, que los médicos en atención primaria sean expertas en las 9.000 enfermedades, pero sí que por lo menos tengan los elementos para poder sospechar, porque en Colombia nos estamos tardando más de 5 años en que una persona pueda ser diagnosticada con una enfermedad y por supuesto posteriormente recibir la atención que requiere. ¿Qué implica esto? Que la enfermedad sigue avanzando en muchos de los casos, ¿sí? Son enfermedades que son progresivas, son altamente discapacitantes, genera también un nivel de impacto desde el punto de vista social, económico. Las familias incrementan su gasto de bolsillo porque tienen que recurrir a pagar servicios o acceder, digamos, a citas especializadas cuando el sistema no
no lo permite. También hay un impacto desde el punto de vista psicológico, emocional, para las personas que acompañan o hacen ese ejercicio de cuidado de las personas que tienen el diagnóstico. Estamos hablando de no solamente los papás, la mamá, los hermanos, muchas veces ese ejercicio de cuidado lo hacen hasta los vecinos. Nosotros tenemos casos de pacientes en donde el vecino es el que cuida, ¿sí? A quien tiene el diagnóstico. Entonces es un sentimiento de frustración, es un sentimiento también de desgaste. Tenemos casos de familias en donde intentan buscar una respuesta de un diagnóstico, se frustran y no vuelven ya a los servicios de atención, más se encuentran cada vez más barreras. Entonces es muy complejo. Cuando ya tienes un diagnóstico, Hanna, cuando logras obtenerlo después de 5, 6, 7 años, incluso hasta 20 años puede durar una familia, luego es enfrentarse a la falta de disponibilidad terapéutica, ¿sí? Estamos hablando de que estas alrededor de 9.600 enfermedades, alrededor del 95% están completamente desatendidas, es decir, no tienen ninguna oferta de medicamento, tecnología para poderlos tratar. Es decir, son familias que están a la deriva, y de ahí los esfuerzos tan importantes que debemos hacer en promover la investigación clínica, la investigación y desarrollo, para poder brindar oportunidades y esperanza a estas familias, y también yendo más allá de los temas de salud. Al país definitivamente le beneficia tener personas lo más sanas posibles, que puedan ser activas socialmente. Funcionales, ¿sí? La palabra es terrible, pero pues que sean funcionales y productivas para la sociedad. Y en ese sentido, te preguntaría, por ejemplo, vos cómo ves el tema en los territorios dispersos, porque claro, una cosa es vivir en una ciudad y de pronto acceder tardíamente a un diagnóstico, porque así vivas en una ciudad, en el caso de huérfanas, pues también es difícil acceder al diagnóstico. ¿Cómo es la situación para las personas en zonas dispersas? Porque, pues, y aparte hablemos que hay unos departamentos como Antioquia, donde hay mucha endogamia y pues obviamente vamos a tener un mayor número de diagnósticos en estas patologías, pero es decir, esas personas probablemente están más en esos territorios. Es correcto, la realidad en los territorios dispersos es muchísimo más compleja, ¿sí? Estamos hablando de que muchas veces las familias no tienen la posibilidad ni siquiera de acceder a información, o sea, no hay conexión a internet, muchos no tienen dispositivos digitales, no tienen alfabetización digital, que eso también es importante. Entonces, la disponibilidad también de acceder a recursos de información es compleja, ¿sí? Las redes también de servicios son tremendamente limitadas, ¿sí? Son muchas familias también las que se enfrentan a complejidades, los determinantes sociales, muchos de los determinantes sociales no está resuelto, ¿sí? Y eso también genera un impacto en la salud y el bienestar de las personas. Es una realidad bastante compleja. Nosotros tenemos casos de familias que tienen que bajar literalmente, de comunidades indígenas incluso, tienen que bajar del monte a caballo durante más de un día para poder bajar, digamos, a una ciudad o un municipio donde puedan tomar un transporte, ya sea una chiva, un bus intermunicipal, ¿sí? Para poder luego ir a una ciudad principal y poder acceder a servicios. Es una realidad sumamente compleja, y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos en el lugar de estas familias, en esa travesía que están viviendo. Algo que también quiero acotar, Hanna, es que el problema también de que dan el acceso a servicios en salud no solamente se vive en territorios dispersos. Nosotros tenemos casos al interior de las ciudades principales, ¿sí? En donde hay problemas de acceso. No, esto no está, digamos, como que… Pues por los mismos territorios de esas ciudades que al de alguna interior forma de las ciudades hay unas están limitaciones también enormes. por los determinantes Exactamente, sociales. entonces digamos que no es solamente los territorios dispersos, la complejidad también es difícil. ¿Sabes qué se me ocurre acá hablando de esto? Y lo pienso porque hay secretarios acá, secretarios de salud en territorios. No sé qué tal la idea de que, por ejemplo, en los planes de crecimiento y desarrollo, porque hay programas y planes de crecimiento y desarrollo, probablemente se pueda hacer un diagnóstico clínico inicial sin que implique muchos costos. O sea, eso es algo que los territorios tal vez deberían estar planteándose precisamente para alcanzar a esas poblaciones en zonas más dispersas. Digamos que como una estrategia de salud pública fundamental, y sí se puede hacer, ¿sí? Y en muchos de los casos, si hablamos de estrategias como el tamizaje neonatal, que en Colombia tenemos una ley de tamizaje neonatal desde el año 2019, ¿sí? Nosotros somos muy buenos haciendo leyes, pero
pero implementándolas somos muy malos, ¿sí? Realmente somos uno de los países con más atraso en la implementación de tamizaje neonatal. Eso, si lo logramos hacer y se implementa efectivamente desde los territorios, estamos abriendo la posibilidad de que pueda haber un acceso a diagnóstico mucho más oportuno y que estas personas puedan incluso tener una calidad de vida mucho mejor, y viendo desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema también es Eso beneficioso estaba pensando, para como, todos. y sobre todo que en los programas de crecimiento y desarrollo los costos no serían tan elevados hacer ese tamizaje desde ese escenario, y en cambio sí podríamos evitar muchas situaciones de discapacidad que se pueden desarrollar más adelante si una persona no recibe un tratamiento o pues un acompañamiento a tiempo. Entonces creo que los secretarios que están acá y lo están escuchando, considérenlo por favor. Muy importante, Hanna. Lo otro es que luego de la detección temprana del diagnóstico también hay que acompañar a las familias en esa ruta, no se trata de soltarlas, es muy complejo. Yo viví en carne propia lo que significa enfrentar esas barreras, incluso viviendo en Bogotá. Yo soy bogotano, me demoré 7 años en obtener un diagnóstico, ¿sí? En una enfermedad, yo tengo un diagnóstico de una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar, ¿sí? Es una enfermedad crónica, compleja, que básicamente lo que significa es que hay una presión alta en las arterias de los pulmones, generando un problema, digamos, en el corazón, en el lado derecho del corazón. Es una enfermedad altamente mortal, ¿sí? Y yo me demoré 7 años en esa ruta, y viviendo en Bogotá yo me tuve que trasladar a otras ciudades, a Bucaramanga, a buscar alternativas, a buscar respuestas. En esa época no había internet, entonces era que el amigo, que el vecino, ¿sí? Había referido, digamos, información a mi familia para poder conseguir esta posibilidad de un diagnóstico. Esa es la batalla de todos los días de estas familias, Hanna. Hay una cosa ahí que esta no la habíamos conversado, pero se me ocurrió, pues no la habíamos conversado mucho antes, pues la conversamos acá abajito, que se me ocurrió con el panel anterior, y es que sí, y recogiendo lo que decía Germán Escobar, como que claro, se tendrán que tomar decisiones de dónde alocar los recursos y todo lo demás, pero justo lo que hablábamos es, sí, pero el derecho no puede ser regresivo. Y esto cobra especial importancia o relevancia en el caso de enfermedades huérfanas y raras, porque muchas veces, y lo hemos visto con este gobierno, de hecho, son las primeras de donde como que se toma el recurso, como eso es el 5%, ese 5% no importa, pero pues ese 5% son personas, son vidas y son personas que ya ganaron ese derecho. ¿Vos cómo lo ves? Pues yo creo que estamos de acuerdo en que no debe ser regresivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, es un absoluto sí, pero además porque Colombia ha tenido unos avances impresionantes en lo que tiene que ver con la atención integral de las personas con enfermedades raras. Lo que pasa es que en muchos de los casos, cuando uno está acá, no valora lo que tiene, ¿sí? Yo he podido, digamos, interpretar eso. Cuando uno tiene la oportunidad de salir y comparar cómo es la situación de la atención integral y del acceso en otros países, es terrible en otros países. Nosotros acá no solamente tenemos un marco normativo, sino que tenemos logramos conseguir, bueno, hasta hace 2 años, porque el panorama hoy en día es muy diferente, ¿sí? Una garantía del derecho bastante importante, un reconocimiento como sujetos de especial protección, y también algo que me parece muy relevante es el hecho de que el acceso ha permitido que las familias, digamos, que no tengan un gasto de bolsillo muy alto. Eso no sucede en países como México, en países como Brasil, en donde las familias tienen que endeudarse o prácticamente vender su patrimonio para poder acceder a un medicamento, ¿sí? Eso no, digamos que no venía sucediendo en Colombia. Entonces, definitivamente, siempre que se implementen las políticas hay que pensar en no dañar todos los avances que se han Todo lo que tenido, se ha porque son conseguido. vidas que hay de por medio. Ahí eso me lleva a la siguiente, y es si tuvieras como 30 segundos para decirle a un tomador de decisión en medio de lo que está pasando, de la coyuntura, de lo que ya sabemos, de los problemas de sostenibilidad que todos sabemos que están, que ahí están, ¿qué le dirías como para que de verdad recapacite? O sea, para que le llegue a su corazoncito, si es que tienen, porque yo ya cada vez lo dudo más, pero ¿qué les dirías en ese sentido? Porque esto va a sonar muy fuerte, pero estamos contando los muertos, y los muertos que estamos contando son precisamente de enfermedades huérfanas y raras. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Qué les dirías? Además de la indignación que todos tenemos, pero ¿qué les dirías? Bueno, Hanna, bueno, tú sabes y nos has acompañado en ese proceso. Nosotros somos activistas, todo el tiempo alzamos la voz.
siempre aportando desde lo técnico, desde lo social, ¿sí? ¿Yo qué le pediría a un tomador de decisión contundentemente? Coherencia, coherencia. No podemos decir que somos la potencia mundial de la vida cuando las decisiones que se están tomando están matando los pacientes. Nosotros prácticamente estamos contando, lamentablemente estamos contando los pacientes fallecidos. Eso es lo que necesitamos, coherencia, coherencia. No podemos seguirnos moviendo por asuntos ideológicos y venir por egos a borrar lo importante que se ha conseguido durante tantos años, producto del esfuerzo de muchos actores como ustedes acá presentes, ¿sí? Eso no se puede borrar, ese sería el llamado, pero ya yendo más allá, digamos, de la palabra como tal, esto se tiene que materializar en algo. ¿Cómo se debe materializar? En recursos. Los recursos se tienen que girar no solamente de forma oportuna, sino suficiente, ¿sí? Y no solamente pensar en el flujo de recursos hoy, hay que pensar también en fuentes alternativas de financiamiento, ¿sí? Hay que salirnos de la caja, hay que explorar esas alternativas innovadoras que nos permitan también resolver los retos, porque siempre vamos a necesitar más recursos para poder garantizar los esquemas de atención que necesitan los pacientes. Y sí, de acuerdo, o sea, nos toca pensar en fuentes y en cómo reorganizamos el tema, pues presupuestos máximos, todos, para nadie es un secreto que está haciendo un desorden, los giros están en desorden, hay una como deuda que se arrastra de 3 meses, o sea, como que no se paga a tiempo, pagan un pedacito, luego otro pedacito, pero bueno. Y ahorita hablamos de una cosa que me pareció súper linda y ya como para cerrar, porque nos quedan como 3 minuticos, espero que haya sido muy nutritiva esta conversación para los que sí se quedaron. Y es que hablamos de los tokens. Me estabas contando esa, pues, como esa experiencia con, pues, con ese término y un poco de cómo uno se siente o puede ser o no solo como un checklist, una parte de un checklist que se hace y cómo somos nosotros eso en el sistema de salud o podemos llegar a ser ese, bueno, ya chequeé a los pacientes. Pues Hanna, yo creo que eso lo hemos vivido. Yo creo que todos los colombianos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido como una ficha, como un símbolo. Eso es lo que significa un token, ¿sí? Que tú te sientes en cualquier espacio como si estuvieras como algo decorativo, como pintado en la pared, ¿sí? Eso sucede en muchos de los casos con los pacientes, ¿sí? Ese es el famoso tokenismo, ¿sí? ¿A quiénes de ustedes les ha pasado que se sienten como un cero a la izquierda, no solamente en temas de salud, sino que se sienten que están en algún espacio solamente como por cumplir la lista de chequeo? Levanten la mano. ¿Quién en algún momento se ha sentido como que está solamente como por cumplir la lista, hacer el checklist? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Eso sucede muchas veces en los espacios y en el sistema de salud. Muchas veces nos llaman cuando ya se han tomado el café, cuando las discusiones se han dado o incluso cuando las decisiones se han tomado. Eso no puede seguir sucediendo. La invitación es a que dejemos de ser siendo token y dejemos de utilizar a los pacientes y a los usuarios como si fueran token o si fueran fichas solamente para llenar la casilla del checkbox, ¿sí? El involucramiento tiene que ser genuino, real, ¿sí? El Si no, no tiene involucramiento, sentido. el compromiso El tiene que ser compromiso. genuino y lo otro que yo pediría, sumándole a eso que estás diciendo, es como, primero, dejar de pensar que no somos pacientes. O sea, como los pacientes y los usuarios son un actor de interés y voy a llamar a los pacientes y los usuarios, hey, es que vos también sos paciente potencial y usuario del sistema en todo caso. Entonces, es como, primero hay que hacerse conscientes de que uno también hace parte de esa dinámica y de esa, pues, lucha y de ese reclamar tus derechos. Entonces, tomar conciencia de eso y dejar de verlos como que están allá. Y la otra que yo les diría es, dejen de tratar a las personas con condescendencia. No digo que todo el mundo acá lo haga, pero sí hay muchos actores del sector que asumen o entienden o abordan a los pacientes y usuarios del sistema de salud como si no entendieran o no conocieran el sistema de salud. Yo soy paciente y soy usuaria del sistema de salud y soy química farmacéutica y también conozco el sistema. Y ese es el caso de muchos pacientes, voceros de pacientes, líderes de asociaciones de usuarios,
Entonces, esa aproximación de que el otro no entiende o el otro hay que tratarlo con O está en un condescendencia. nivel más bajo, porque, o no está al nivel, sí. Sí, porque no está al nivel técnico, experto o demás, es lo que hace precisamente que los pacientes y los usuarios sean excluidos de los escenarios de toma de decisión. Así es, Hanna. De eso se trata, que haya coherencia y que el involucramiento y el reconocimiento sea genuino. Pacientes y usuarios al mismo nivel de todos los actores del sistema de salud. Y Gracias. ya, pues súper bien, miren, terminamos Muchas justo a gracias. tiempo. Gracias a todos, a los que se quedaron, a los otros no les quiero dar las gracias, a la Andy sí. Gracias. Gracias a ustedes por compartir.